nuestro Dios en la mañana de hoy para recibir de su palabra, para tener la bendición de que Él nos alumbre con su entendimiento, con su palabra. Incline su rostro, por favor. Eterno Padre, que estás en el cielo. Santísimo Dios, Dios de toda gracia, Padre de misericordia, Dios de toda consolación y de todo favor. Alúmbranos, Señor, en esta mañana. Señor, como Lidia en Filipos, Dios, abre nuestro corazón a tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos para mirar las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, amado Dios. Convéncenos, Dios, de nuestro pecado, Padre. Convéncenos de justicia. Convéncenos de juicio, Señor, por tu Espíritu glorioso que está en medio de la iglesia. Oh Padre, gracias. Bendito Dios, Señor. Alabamos tu nombre, Señor. Gracias, bendito Señor. Enséñanos, instrúyenos, Dios. Señor, como el mismo Job nos muestra en su libro. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Padre, a veces hablamos lo que no entendemos, porque son cosas demasiado maravillosas para nosotros. Enséñanos, Dios, y que ya tú no seas en nuestra vida de oídas, sino que hoy nuestros ojos te puedan ver, Dios. Oh Redentor que vive, el Redentor que vive. Alúmbranos, Señor. Te lo rogamos, Señor, de manera muy especial. En los méritos de Cristo Jesús, Padre eterno, y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir al capítulo 39 del libro de Job. Y quiero retomar desde el versículo 39 hasta el versículo 4. Desde el versículo 39 del capítulo 38 al versículo 4 del capítulo 39. Dice así la palabra del Señor. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas? ¿O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de tu preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, se hacen salir sus hijos, pasan sus dolores, sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven más a ellas. Amén. Hay una historia muy interesante que se denomina El niño y la fábrica. Es la historia donde un niño está llorando en su cuarto con intenso dolor. Y llora porque ha perdido uno de sus juguetes preferidos. Perdió un carro de control remoto que su padre le había regalado en una Navidad. El niño en su llanto lo que más pedía una y otra vez era que su juguete favorito fuera hallado. En esos momentos en que el niño está llorando, entra su padre, seca sus lágrimas, lo toma de la mano y lo lleva a la fábrica de la cual él es dueño. Llevando su niño de la mano, le muestra la planta, las instalaciones grandes, el centro de operaciones, las áreas de trabajo,
le muestra a los operarios y empleados de su gran fábrica de autos. Mientras caminaban, el niño siempre le decía a su padre: papi, quiero encontrar mi juguete. Esto se lo decía una y otra vez, con lágrimas en sus ojos y llorando todo el tiempo. Papi, quiero encontrar mi juguete. El padre lo lleva entonces a una sección que es el bienestar de empleados y recreación. En esa sección ecológica de la fábrica hay un zoológico donde en los días de reunión, de esparcimiento, se reúnen para que los hijos de los empleados puedan contemplar el zoológico. El padre, dueño de la fábrica, lleva allí a su pequeño hijo y le muestra los animales. Pero el niño sigue empecinado, sigue llorando y diciéndole una vez más: papi, quiero encontrar mi juguete. De alguna manera, Job es como ese niño que ha perdido su juguete. Dios, en el capítulo 38 que vimos la semana anterior, llevó a Job a contemplar las profundidades del mar, la creación y el gran cosmos, para que Job, por medio de preguntas, pueda pensar en qué y en quién es el creador de eso tan magno. Ahora, en este capítulo 39, Dios lleva a Job a través de preguntas para que considere aspectos mínimos de su creación, de su entorno inmediato, como son los animales. Así como el padre llevó a su niño al zoológico, de una manera también muy especial, Dios en esta mañana, por medio de este capítulo, nos muestra que llevó a Job a ver también unos animales que son de carácter salvaje. Ahora, la pregunta que ustedes a mí me responderán al final es la siguiente, y es la pregunta que traza nuestro sermón en esta mañana: ¿qué tiene que ver el sufrimiento, lo que está viviendo Job, con una visita al zoológico? ¿Qué relación hay en ello? ¿Qué relación hay en que Job está sufriendo? Dios le está hablando, ya le ha mostrado el cosmos, su poder, su grandeza en lo macro, pero ahora le va a mostrar su poder en lo micro, en especial los animales. Esa es la pregunta que hay que resolver en las aplicaciones de nuestra enseñanza en esta mañana. Ahora, es notorio que en la primera respuesta de Zofar, en el capítulo 12 a Job, Job le dice estas palabras: y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán. Pregunta a las aves del cielo y ellas te lo mostrarán. Eso está en Job capítulo 12, versículo 7. La respuesta de Job para Zofar es: pregúntale a las bestias y ellas te van a enseñar. Pregúntale a las aves de los cielos y ellas te van a mostrar. Y recuerden que Zofar está hablando de la soberanía de Dios. Ahora, cuán difícil es para el ser humano tener un corazón enseñable. Cuán difícil es para nosotros que alguien venga y nos enseñe, que alguien nos diga, porque aún en nosotros sigue habitando la arrogancia, sigue habitando esa soberbia. Ahora Dios va a usar de su creación. Dios va a usar un asno. Y si yo les pregunto a ustedes qué piensan de los asnos, ¿qué piensan ustedes de los asnos? ¿Que cómo son los asnos? En alguna ocasión en nuestra vida, los que íbamos a perder el año, nos decían: usted es muy burro. Ahora Dios se va a valer de los animales, de una lista de animales, para enseñar a Job.
y para enseñarnos a nosotros. ¿No les parece eso humillante? Cuán difícil es moldear el corazón de un ser humano para que sea enseñable, para que pueda aprender. Por eso el título del sermón es un llamado a la humildad y a la sabiduría. Un llamado a la humildad y a la sabiduría. En los versículos 39 del capítulo 38, donde se comienza a hablar de los animales, dice así la palabra del Señor: ¿cazarás tú la presa para el león? ¿Qué es la presa para el león, hermanos? Comida. ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento? O sea, está hablando de cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida. Así que mi primer punto en esta mañana es, o lo que Dios nos enseña es su cuidado de sabio. Dios nos cuida sabiamente. Y Dios se va a valer entonces de mostrarle a Job lo que es el alimento para el león, el alimento para las crías de los cuervos, es decir, para sus polluelos, de que Dios los sustenta. Estos animales viven en campo abierto, pero es Dios quien provee para ellos. Es Dios quien ha determinado cómo los va a sustentar. Dios en su sabiduría ha diseñado algo que se llaman cadenas alimenticias para que estos animales puedan sobrevivir, y es de esta manera como Dios los cuida. ¿Puede Job explicar la naturaleza de ello? ¿Puede explicar cómo Dios provee para las necesidades de leones y cuervos? Pero Dios es sabio en su cuidado. Dios cuida sabiamente su creación. Ahora, mis hermanos, una de las maneras como Dios nos enseña humildad es precisamente con los alimentos. Cuando Dios obra en nuestras vidas, obra tiempos difíciles, sobre todo en cuanto al alimento, para enseñarnos gratitud, para que seamos humildes ante lo que nos sirven en nuestra mesa. Es probable que muchos de nosotros no comamos lo que nos sirven. Y siempre estamos discutiendo por la comida. Y renegamos de la aguapanela o renegamos del pan que está ahí en la mesa. Pero Dios, por medio de ello, quiere enseñarnos humildad, que Él es sabio en su enseñanza, sabio en su cuidado. Que debemos ser agradecidos con su provisión. Ahora Dios le enseña dentro de ese cuidado en el capítulo ya 39, versículos del 1 al 4, y hace unas preguntas una vez más a Job. Dice: ¿sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿Sabes tú el tiempo? Luego dice: ¿o miraste tú las siervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez? ¿Sabes el tiempo cuando han de parir? Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. Esta porción nos habla del parto, del tiempo de preñez, el tiempo de parir, dolor del parto, cómo las crías de las cabras monteses, de las ciervas o los antílopes se van. Algo para aprender dentro del cuidado que Dios tiene es paciencia, hermanos. Saber esperar, esperar confiando. Nosotros vivimos en una sociedad donde todo lo queremos ya, donde todo sea inmediato, todo sea rápido. Y cuán difícil es esperar.
El Señor aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos 27, dice: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo más? Así como Dios ha dado tiempo para la preñez, tiempo para que las cabras monteses tengan sus crías, así Dios tiene tiempo para todo. Cuando hay sufrimiento, lo que queremos es salir rápido, salir ya de ese apuro, salir ya de esa necesidad. Pero en el llamado que Dios nos hace a la humildad y a la sabiduría, y que debe ser visto en su cuidado, es que tengamos paciencia, que aprendamos a esperar en Él, confiar en Él. Luego del versículo 5 al versículo 8, nos va a hablar del asno montés. ¿Quién echó libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras, al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles? Este asno se burla de la multitud de la ciudad, porque vive lejos. No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando toda cosa verde. En el cuidado que Dios tiene de su creación, en su cuidado sabio, nos muestra ahora un animal silvestre, un animal libre, en comparación con el asno doméstico que depende de su amo. El asno montés anda libre dependiendo de Dios. Busca pastos para sus sustentos. Este asno montés es algo más grande que el asno doméstico. Pero Dios enseña que dentro de su cuidado, dentro de su sustento, hay que aprender a descansar. Yo debo tener descanso y debo tener en cuenta que las angustias están al control de Dios. ¿Para qué seguir preocupados? ¿Para qué seguir angustiados? Si Dios finalmente es quien da la libertad por medio del Evangelio, por medio de su gracia. ¿Será que ante el sufrimiento, ante la adversidad, ustedes creen que eso a uno no le roba el sueño cuando hay deudas, cuando hay preocupaciones, cuando tenemos tantas cosas a nuestro alrededor? Pues bien, la palabra del Señor nos invita a descansar, a considerar al asno montés. Si usted mira muy bien la sección del versículo 5 al versículo 8, dice: ¿quién ha hecho libre al asno montés? ¿Y quién soltó sus ataduras? O sea, él no tiene que depender de un amo, sino que sencillamente en esa libertad que Dios le da de buscar sus pasos, de andar errante en la soledad, lejos de la ciudad, lejos del bullicio, Dios está al control del asno montés. Descansa en Dios. Si las cosas no están resultando, descansa en Dios. Descanse en el Señor, porque Él tiene cuidado de su pueblo. En el versículo 9 al versículo 12, ahora le presenta la fuerza del buey salvaje. Algunas traducciones desde el versículo 9 hablan de un unicornio. Eso no existe en la Biblia y no existe en la naturaleza. Aquí se habla de un uro, es un toro, un bisonte, un animal grande. Y dice en el versículo 9: ¿querrá el búfalo servirte a ti o quedar en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le enviarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla y la junte en tu era? Recuerden que el buey domesticado, lo que se llama el búfalo, ¿para qué lo usaban? Para arar, ¿cierto? El buey que araba, ¿verdad? Pero este buey es un buey salvaje, es un búfalo.
No se puede domesticar. En el norte de Arabia, donde queda probablemente la tierra de había toros salvajes, una especie de bisonte, un animal poderoso de cuernos grandes. Ahora, el texto nos contrasta irónicamente la imposibilidad del hombre con su sabiduría y habilidad de domarlo para llevarlo al servicio doméstico, para llevarlo a las labores domésticas. Así que en cuanto a Dios, había creado animales que parecían ser similares en la realidad, pero muy diferentes en la naturaleza. Entonces la pregunta para Job es esta: ¿con tu sabiduría puedes hacer de estos animales, volverlos hacia lo doméstico? ¿O vamos a entender que el cuidado sabio de Dios depende exclusivamente de Él? El cuidado sabio de Dios depende exclusivamente de Él. Y nosotros erramos cuando queremos ayudarle a Dios, echarle la mano a Dios. Job está escuchando las preguntas de Dios acerca de los animales. Y le ha hablado del cuervo, del león, de la cabra montés, del búfalo. Que Dios a ellos los cuida sabiamente. Entonces, ¿por qué no descansar en el cuidado sabio de Dios? Si Dios es sabio, ¿por qué entonces no descansar en su sabiduría, en lo que Él nos dice en su palabra? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Del versículo 13 al versículo 17 se nos muestra una amalgama extraña. Yo aquí le puse belleza y estupidez. Dice los versículos 13 al 18 específicamente: ¿diste tú hermosas alas al pavo real? Algunos acá traducen esta expresión como haciendo una comparación entre las plumas del avestruz y un animal que chillaba, algo así como una cigüeña, el aleteo del avestruz que no le sirve para volar. Versículo 14: el cual desampara en la tierra sus huevos. Preste la atención al avestruz. El cual desampara en la tierra sus huevos, o sea, sus hijos, y sobre el polvo los calienta, y olvida que su pie los puede pisar, y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque Dios le privó de sabiduría y no le dio inteligencia. Ahora aquí se hace una comparación con el caballo, que es el próximo animal. Dice: luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. ¿Por qué se burla? Porque el avestruz es un ave veloz. Incluso puede llegar a superar a los mismos caballos. ¿A qué nos lleva este punto, hermanos? Este segundo encabezado, a que tenemos que pensar con sabiduría. Tenemos que pensar con sabiduría. Algo que nos falta, hermanos, a todos nosotros es pensar con sabiduría. El jueves con mis hermanos pastores, dentro del consejo que me pedían, yo les decía: hermanos, nuestra misión, nuestra iglesia necesita que como pastores pensemos con sabiduría. Hay que pensar con sabiduría. Aquí se nos presenta el pavo real y es una perícopa, algo no fácil de interpretar. Pero la Reina Valera nos da una buena traducción. Y es mirar que la belleza del pavo real que se nos menciona en la Escritura deja ver eso, belleza, pero se contrasta con la estupidez. Ustedes pudieran decir que es ser estúpido, significa ser carente de entendimiento, carente de inteligencia.
Y en el Evangelio, algo que no podemos darnos el lujo es pensar de esta manera. Ayer, meditando en la belleza y la estupidez, pensaba en los reinados de belleza, cómo responden a veces las reinas. Son bellas, tienen un buen estereotipo, pero les hacen preguntas de cultura general y cómo responden. Ciertamente el avestruz es una criatura extraña. Tiene el aspecto de un buen tamaño, pero ¿cómo son sus alas? ¿Cómo son las alas del avestruz? Son corticas. Tiene más alas una gallina. No le sirven para volar, el ave es grande. Tiene alas que no le sirven para alcanzar vuelo, pero llama la atención por su comportamiento. ¿Cómo se comporta? El texto nos dice, olvida que su pie puede pisar ¿a quién? A los huevos. El avestruz es un ave que puede pisar, se le olvida que ahí están sus huevos. Pero ¿qué más hace el avestruz? Los deja para que cualquier bestia venga y se coma los huevos. Es irresponsable con sus hijos. Es más, dice el versículo 16, se endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Y yo decía, como muchos comentaristas señalan acá, dice, ¿por qué Dios privó un ave de sabiduría? ¿Por qué Dios no le dio inteligencia? Pero cuando sale a correr supera el caballo. Alguien dice que Dios tiene muy buen sentido del humor. Tiene muy buen sentido del humor, porque entre todos los animales hizo al avestruz y la jirafa. Pero debemos investigar un poco más a fondo y ver que en la sabiduría divina también hay cosas extrañas, y eso nos lleva a pensar con sensatez, con cordura, con sabiduría, con ternura. Dios nos muestra su ironía y llama la atención a Job acerca de esta criatura, el avestruz, que actúa tan tontamente, y que eso lleva a pensar a Job cómo Dios puede haber creado un animal así. Y eso nos lleva a pensar sabiamente. Y pudiéramos añadirnos al pensamiento de Job, si así lo quisiéramos, y pudiéramos decirle: Dios, esta ave como que no tiene sentido, que tú hayas hecho un ave tan tonta, tan estúpida, de actuar así. Dios, no hay sentido. Como también pudiéramos llegar a pensar que el sufrimiento no tiene sentido. Pero el sufrimiento sí tiene sentido, hermanos. Si como creyentes pensamos que lo que vivimos no tiene sentido, entonces nos asemejamos, nos parecemos al avestruz. Y quisiera que usted listara o hiciera una evaluación de todas las tonterías que como cristianos hemos cometido. Y yo quiero hablarles de las 3 tonterías que cometemos. El ABC. ¿Cuál es el ABC? A. No deje de congregarse, hermano. B. No deje de leer la Biblia. C. No deje de orar. Dejar esas 3 realidades básicas de la vida cristiana nos hace a todos avestruces. Recuerden que este es un llamado ¿a qué? A la humildad y a la sabiduría. Que es de sabios, es de inteligentes acudir a la Biblia.
todos los días de nuestra vida. Que es de mucha sabiduría, de mucha inteligencia orar a nuestro Dios. Que es de mucha sabiduría, de mucha inteligencia estar aquí en la comunión de los santos. Eso es sabio, eso es de gente inteligente, de gente según el reino de los cielos, según la enseñanza del Evangelio. Es un llamado a la humildad y es un llamado a la sabiduría. Desde el versículo 19 al versículo 30 se nos van a mostrar tres animales. Se nos va a mostrar el caballo, dicen unos cómicos en televisión, mucho caballo, ¿no? El caballo, el águila y el halcón. Y este tercer encabezado nos va a hablar del señorío y el propósito de Dios. Señorío y propósito de Dios. En contraste con el avestruz fugaz e indeciso, el caballo es fuerte, es valiente. El autor nos muestra una porción de este capítulo y nos hace un poema gráfico de lo que es el caballo en la batalla. Versículo 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? Pregunta el Señor a Job. ¿Viste tú el cuello de sus crines ondulantes? Todos saben que son las crines del caballo. El pelo que le escurre aquí al caballo. ¿Le intimarás tú como la langosta? Es decir, lo compara como cuando salta el caballo. El resoplido de su nariz es formidable. Cuando hace... Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas, es decir, va a la batalla, porque el caballo se usa en la batalla. Hace burla del espanto y no teme. O sea, el caballo no se pone a pensar que hay espada, que hay lanza, que hay enemigos. No, él va de frente, no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza, de la jabalina. Y él, y subraya esto, el ímpetu, es decir, el espíritu. Y el furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como se dice entre los clarines, ¿cómo se le dice al caballo? Ea. Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Señorío y propósito. ¿Por qué llegamos a concluir este punto de esta manera? Amados hermanos, la primera línea de defensa del pueblo de Dios está en la obediencia a su palabra. Aquí se destaca la bravura del caballo, la capacidad que tiene para brincar como una langosta. De hecho, a ese deporte se le llama la equitación, cuando el caballo salta una barda. Se describe su gran fuerza, su coraje, su impaciencia al esperar la batalla. Una vez iniciada quiere continuar, aunque suene la corneta. Así que el escritor del libro nos muestra el realismo de lo que hay en medio de este animal, su vehemencia para combatir, aún más que los guerreros mismos. Y todos pudiéramos pensar que el caballo es domado, que el caballo es adiestrado, amansado, pero no es así. Fíjese que en esta sección que nos muestra este punto, el caballo muestra su espíritu. Y aunque es domesticado, el hombre no puede domesticar su espíritu. Así que la pregunta del $1.000.000 es, la respuesta es obvia. El universo no está bajo el dominio de los hombres. El dominio está bajo el señorío de Cristo. Porque aunque
El caballo va domesticado, va sobre galope, pero su espíritu se mantiene intacto, su espíritu se mantiene vivo. De hecho, es lo que nos muestra el texto. Que aunque nosotros podemos amansar un caballo en su parte externa, su espíritu se mantiene vigente. Y eso nos habla de que el hombre no lo cambia todo. Que quien cambia las cosas es Dios. Y eso nos habla del señorío de Dios, del señorío de Cristo. Ahora, del versículo 26 al versículo 30, se nos va a hablar de dos aves de gran altura de vuelo, de visión para cazar. El gavilán o el halcón, las traducciones están bien, y el águila. Y dice entonces: vuela el gavilán por tu sabiduría y extiende hacia el sur sus alas. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su sonido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y la roca. Perdón, hermanos, me salté aquí el versículo 27. Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la presa. Sus ojos observan de muy lejos. Sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está ella. Este texto aparece en Mateo 24. El último. Pregunta es, y bueno, ¿cómo es que el gavilán tiene tan alto vuelo? ¿Quién le dio esa sabiduría? Y dice, y extiende sus alas, extiende hacia el sur sus alas, es decir, la capacidad de migrar, porque el halcón o el gavilán son aves a veces migratorias en ciertas partes del mundo. Pero ahora se nos habla del águila, que pone sus huevos en la peña, pero los dos animales tienen una visión extraordinaria, porque ven a 4 kilómetros de distancia su presa. Y pudiéramos decir, ¿por qué se nos habla aquí de propósito? Por una cosa, mis hermanos, por una razón. Porque Dios ha hecho estos animales con sabiduría según sus pensamientos. Y el profeta Isaías nos dice acá en el capítulo 55, porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Hace 15 días les hice una pregunta y ahí me tienen con la respuesta. Y es, ¿para qué están ustedes? ¿A qué Dios los ha llamado? ¿Cuál es el propósito de sus vidas? ¿Para qué estás en esta tierra? Y quisiera entonces terminar con algunas aplicaciones. Hermanos, Dios ha usado los animales para enseñarnos, para hacernos un llamado ¿a qué? A la humildad y a la sabiduría. Dios se vale de la pedagogía natural, de la pedagogía salvaje. Eso me hace acordar de un programa que se llamaba Naturalia. Un llamado a la humildad. ¿Pero qué es lo contrario a la humildad? ¿La qué? La arrogancia. ¿Y qué es lo contrario a la sabiduría? La necedad. ¿Y a través de quién hemos sido enseñados?
a que Dios tiene un cuidado sabio de nosotros, a que debemos pensar con la sabiduría de Dios y a que Dios tiene señorío y propósito sobre nosotros. ¿A través de qué nos ha sido enseñado? De animales salvajes, entre ellos leones, aves, asnos, cabras, bisontes, avestruces, halcones, caballos, águilas. A través de estas características, Dios nos enseña humildad y moldea que nuestro corazón debe ser enseñable, hermanos. Enseñable. La humildad es una virtud del Evangelio. La humildad nos libra del orgullo. Y la humildad nos enseña quiénes somos nosotros y quién es Dios. La humildad nos dice cuán necesitados estamos de un Salvador porque vemos nuestra condición terrible. Así que, mis hermanos, estas características de los animales nos hacen un llamado a ser humildes, a ser sencillos de corazón y a ser sabios. Hemos dicho que Dios tiene un cuidado sabio. Un cuidado sabio. Y la pregunta es, ¿cómo Dios nos cuida sabiamente, hermanos? ¿Por qué el cuidado de Dios es sabio? Y la respuesta es porque la provisión de Dios con la cual Él nos cuida es a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él es el creador de todas las cosas. Del Evangelio, de su palabra. Cristo es la sabiduría de Dios. En Él es que somos cuidados. Porque en Él se esconden todos los tesoros de la sabiduría. Y si Dios nos ha hecho un llamado a ser sabios, entonces hay que acudir al más sabio de los sabios, y es Jesucristo. Debo pensar con sabiduría, hermanos. Piensa con sabiduría, con la cordura que da la Biblia, con la cordura que da el Evangelio. Déjate de tonterías, deja de cometer estupideces. Deja de cometer fallas. Y pide a Dios que te dé sabiduría para tomar decisiones. A pensar con mucha sensatez. Que lo que hagas con tus manos, no lo borres con tus pies. Los cristianos deben destacarse porque son gente sabia para el consejo, para la enseñanza, porque son de corazón enseñable. Pero no podemos darnos el lujo de actuar de manera incipiente, de manera arbitraria. Y hemos visto también el señorío y el propósito de Dios. El señorío de Cristo es una verdad fundamental del Evangelio. Así como lo es su resurrección, así como lo es su muerte, así como lo es su segunda venida, el señorío de Cristo es una verdad básica, fundamental del Evangelio. Y quisiera que tú te plantearas esta pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que tienes de Cristo en tu mente? ¿Cuál es el Dios que has formado en tu cabeza? Es probable que muchos veamos a Dios como un benefactor y la iglesia como una casa de beneficencia. Pero ese es un evangelio barato. Porque cuando hablamos del señorío de Cristo, estamos hablando de algo más allá, que va más allá de lo que podemos pensar. Pensar en Dios como benefactor y la iglesia como casa de beneficencia es una idea loca, equívoca. Algo así como si le dijeran: mira Dios, yo te estoy siguiendo, bendíceme. Señor, yo he multiplicado la oración, actúa. Algo así como decirle al Señor: yo estoy orando, entonces ¿qué pasa? Señor, yo estoy contribuyendo, yo estoy donando, entonces ¿qué pasa? Si pensamos de esa manera, eso es vano, eso es efímero, eso no es el Evangelio. Si piensas así, es el Evangelio de otras cosas, no es de la Biblia.
Lucas 2:11 nos dice: hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Dios que creó todas las cosas, todas las aves, todos los animales, todo el cosmos, bajó a este mundo, se hizo hombre. ¿Y para qué vino el Salvador? Lo que está haciendo Dios acá es lo que hace el papá con su niño: llevarle a que contemple la fábrica de autos que él tiene, que contemple su zoológico. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el niño pueda ver que su padre es el dueño de todas las cosas. Lo importante del libro de Job no es el sufrimiento que ha atravesado Job. Lo importante es el Dios que ahora se acerca a Job, y eso es el Evangelio. El Evangelio es que Dios se acerca a nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. El creador de todas las cosas, el creador de todo lo que existe. Eso es secundario, eso es pasajero, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. El Evangelio consiste en que Dios ha llegado a nuestra vida, Dios ha llegado a nuestro corazón, y cuando eso sucede, nuestra vida es transformada, porque el Evangelio es cambio, el Evangelio es transformación, el Evangelio es nuevo nacimiento, y eso es lo importante. No sigamos como el niñito llorando y gimiendo por su juguete, cuando su padre, que tiene una relación con él, es dueño de una fábrica de autos. No pensemos de esa manera. Desde que nacimos hemos querido ser autosuficientes, hemos querido ser el centro de todo, somos orgullosos, somos rebeldes, vanagloriosos. ¿Y de qué sirve? ¿Y sabes por qué pasa esto? ¿Por qué no le encontramos sentido a la vida? ¿Por qué no encontramos propósito? ¿Por qué la iglesia nos parece aburrida, tediosa? Ay, toca ir hoy a la iglesia. ¿Por qué? Porque no somos salvos. No somos salvos. Estamos aún en oscuridad. Aún estamos en tinieblas. Pero si Cristo está en su iglesia, Él es el todo. Él es la gloria de la Biblia. Él es la gloria de la iglesia. Él es la gloria de nuestras vidas. El jueves, mi querido pastor Rubén dijo una verdad tan maravillosa. La vida cristiana no es saber acerca de la información de Dios. Es no saber acerca de cuánto miden los brazos de Dios, sino saber es cómo Él me abraza. Experimentar su abrazo. Cómo sus ojos están sobre mí, porque el Evangelio es relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Si tú no tienes esa relación, estás mal. Como el jueves le dije a un chico, ahí por donde vive mi hermana Sandrita, le dije: loco, eres un miserable. A uno de esos guitarristas locos que se paran al frente de la casa. Le dije: loco, eres un miserable, tu vida no tiene sentido. Y se quedó mirándome así. Le dije: háblame, ¿de qué me está hablando? Le dije: voy a hablarle del Evangelio. Nuestras vidas no pueden ser carentes de propósito. Dios demanda que su Hijo sea el centro de tu vida. Si Cristo no es el centro de tu vida, tu propósito no existe. No hay propósito para ti. Porque tú ni sabes cuando te mueras para dónde te vas a ir. Y los que conocen están sin Cristo. Amados hermanos, cuando nosotros conocemos al Señor, lo amamos. Porque Él nos amó primero. Porque experimentamos su amor, su gracia, su fidelidad, su sustento, su provisión. El llamado que hoy te hace el Evangelio, en este llamado a la humildad y a la sabiduría, es un llamado del Evangelio que es por fe y para fe. Y esto demanda de ti arrepentimiento, que te arrepientas,
Amados hermanos, tú no puedes vivir con tu pecado y someterte a la autoridad de Cristo al mismo tiempo. Eso no existe. Porque no puedes vivir sin arrepentimiento y no obedecer al Señor. Eso no cuadra, eso no encaja, eso no es. Así que no puedes aferrarte al pecado y al Salvador al mismo tiempo. Eso no. Tú no puedes vivir en pecado y decir yo soy cristiano. O sea, Romanos capítulo 6, hemos de perseverar en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Ahora, si el pecador rechaza la autoridad de Cristo, su señorío, usted no tiene la fe que es del Evangelio, no tiene la fe que salva. En algunos minutos estaremos ministrando la cena del Señor. Y te llevarás el pan a la boca y tomarás la copa de vino. Pero eso no significa nada para ti. Es un rito más. Por lo tanto, el Señor dice, arrepiéntete. Esto no puede ser algo intelectual. Esto no es pronunciando una oración. El mensaje del Evangelio te llama a conversión y a discipulado constante, hermanos. Y las ovejas seguirán al príncipe de los pastores en suma obediencia y sumisa convicción. Este es un llamado a ser sabios y a ser humildes, a entender y a creer aquel que dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pecadores, vengan a la cruz de Cristo. Vengamos en arrepentimiento y no actuemos como el avestruz. Seamos sensatos con la sensatez que nos da la Escritura. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, qué lección para mi vida, Dios, tan grande. El león, los polluelos de los cuernos, las cabras monteses, provisión, cuidado. ¿Qué necedad a mí a pensar que Dios no me cuida? Oh Señor, tan torpe era yo que no entendía. No entendía, Señor. Después, el asno montés, un animal libre, que con el entendimiento que tú le das, porque ningún animal tiene raciocinio, pero se la pasa tranquilo, alejado, descansado, confiado. Oh Señor, qué lección, Padre. Luego viene, oh Dios, el avestruz. Dios, qué avestrucecito. Dios, haciendo una retrospección de mi vida, Señor, de mi pasado, Dios, qué torpe, peor que una avestruz, Señor. Porque cuántas cosas descuidé en mi vida, Señor. Perdóname y perdónanos. A veces qué mal invertimos el tiempo, los recursos, lo que nos has dado. Y finalmente nos hablaste de las tres aves que nos hablan de tu señorío y tus propósitos. Del caballo, que su espíritu no cambia por más que lo hayan domesticado. Es porque tú eres Señor de todas las cosas. El hombre cambiará algunas cosas, pero la última palabra la tienes tú, porque eres Señor. Y así, Señor, como eres Señor del caballo, entonces, Señor, sé tú mi Señor. Eres mi Señor, mi Señor. Eres mi gran Dios y Salvador, Jesucristo. Enséñame tu camino. Dios, te damos gracias.
y te bendecimos. Gracias.